Buenos días, miércoles 21 de julio de 2021. Ayer Jeff Bezos, el ex CEO de Amazon, fue al espacio junto con otras 3 personas en su cohete Blue Origin, en su cápsula tripulada, el primer vuelo tripulado del cohete Blue Origin de Jeff Bezos, de la compañía de Jeff Bezos. Y con todo su papo dijo que gracias a todos los empleados de Amazon y a todos los compradores de Amazon por pagarle el viaje. Bueno, en fin, fue al espacio, bueno, estuvieron en ingravidez unos pocos minutos, menos de 5 minutos, superando los 100 kilómetros de altura que se considera la barrera del espacio. Bueno, una anécdota, no quería hablar hoy de eso realmente. Hoy quería comentaros un accesorio para el portátil, para el Mac, que siempre llevo conmigo. Accesorio para el Mac en mi caso, pero que vale para cualquier portátil o dispositivo que tengáis. Se trata de un disco duro portátil. Yo cuando compré el NAS, pues me fui deshaciendo poco a poco de todos los discos duros externos que yo tenía. Yo tenía como 4 o 5 discos duros. Bueno, había uno que era así temporal porque estaba medio tocado, pero podríamos decir que tenía 4 grandes discos duros externos en los que almacenaba mi información. Eso todo yo hacía una copia con Backblaze en la nube y bueno, tenía ese backup por si fallaba, pero la cosa pues muy segura no era. Con el NAS pues fui volcando toda la información de esos discos duros al NAS y conseguí pues deshacerme de todos esos discos duros externos, que además en cuanto a la gestión pues era un coñazo, porque no podía llevarme la información conmigo. Si necesitaba algo que tuvieran esos discos duros, o me los llevaba conmigo o no podía acceder hasta que estuviera en casa. Así que era un poco coñazo. No eran discos duros online ni nada por el estilo. Así que con el NAS pues conseguí volcar toda esa información. Pero sigo necesitando en ocasiones pues un disco duro externo, un pequeño disco duro externo, por ejemplo, para almacenar la biblioteca de Apple Photos, la biblioteca de Apple Photos del Mac, pues almacenarla ahí, porque el disco duro interno del Mac pues es pequeño, son 256 gigas y no me cabe ahí toda mi biblioteca. También necesitaba un disco duro pues bueno, pues para transferir archivos grandes entre Macs o entre PCs o incluso al iPad, archivos grandes que transferidos pues desde el NAS o desde cualquier otro sitio, transferidos por internet, pues que me llevaría mucho tiempo y a veces pues hace falta. Entonces el año pasado estuve mirando con qué podía hacerme y me compré finalmente un SanDisk SSD. Un SanDisk SSD es un disco duro que es una memoria NVMe, es un disco duro externo con un puerto USB-C y lo mejor de todo es que es súper pequeño. Súper pequeño. Yo cuando lo compré, me llevo a casa, me llamó muchísimo la atención el tamaño de este disco duro externo. Como digo, disco duro externo, USB-C y SSD, que esto es lo clave en este caso. Este pequeño disco duro tiene el tamaño más o menos de una tarjeta de crédito, o sea que mirad lo pequeñito que es. Viniendo de discos duros incluso de 2,5 pulgadas, esto es muchísimo más pequeño. Es un poquito más ancho que una tarjeta de crédito y un poquito más estrecho por arriba, es así como un poquito más alargado. Se trata de un disco duro, que no sé si podemos llamarle disco duro siendo SSD, pero bueno, un disco externo que viene todo recubierto, así con un plástico así como blandito, y que es resistente a golpes. Un disco convencional, pues si le damos un golpe fuerte, pues se puede estropear, es más, seguramente se estropee. Este no, porque es un disco SSD. Además es resistente al agua y al polvo, y de ancho, de grosor, es tan grueso como pues 2 puertos USB-C uno encima del otro, más o menos, o sea que es súper estrecho también. Y es la única conexión que tiene el disco duro. Además nos trae un pequeño cable USB-C a USB-C con un adaptador a USB-A en la punta por si lo necesitamos. Y ya está, nada más. Es súper ligero, o sea, no pesa absolutamente nada. Y en el propio disco duro, en la propia forma del disco duro, tiene como un agujerito
así rojo por si lo queremos colgar de algún sitio. En cuanto al diseño, pues como digo, está súper bien. De hecho, ha llevado un premio Red Dot, que son unos premios internacionales de diseño por su diseño. Yo cuando lo compré, la versión que yo compré es una versión que ya no se puede comprar. Es la versión SanDisk Stream SSD de 1 TB con velocidad de lectura y escritura de 550 MB por segundo. Y ya digo, esto es rapidísimo, ¿vale? Pero ahora las versiones han cambiado. Ahora está el SanDisk SSD normal, que es el mismo disco duro con velocidad de lectura y escritura de 520 megabits por segundo. Hablo siempre de la versión de 1 tera, porque tenemos versión de 512, 1 tera, 2 teras y creo que hasta 4 teras, ¿vale? Pues en todas estas versiones, que es el más básico, como digo, tiene velocidad de lectura y escritura de 520 megabits por segundo, perdón. Y hay versiones SanDisk Stream, que es el mío. Realmente lo que pasa es que el mío tiene la velocidad de 550 y el nuevo tiene velocidad de 1000 megabits por segundo. Y ya os digo, el mío es rapidísimo, es decir, cualquier transferencia que quiera hacer en lectura o en escritura es increíblemente rápido. O sea, nada que ver con un disco externo mecánico convencional. Absolutamente nada que ver. La velocidad de esto es increíble. Y luego está la versión con velocidad de lectura y escritura de 2000 megabits por segundo. O sea que increíble. Este disco duro no es barato. La versión SanDisk Extreme SSD de 1 tera de 1000 megabits por segundo de lectura y escritura, vale, que sería el equivalente al mío, aunque el mío ahora tenía la mitad de velocidad de lectura y escritura. Pues tiene un precio de 160 euros en Amazon, ¿vale? Os dejo el enlace en las notas de este programa por si le queréis echar un vistazo o comprarlo. Es un enlace afiliado, como siempre. Y la verdad es que está muy bien, es un disco duro caro, pero yo lo compré en Amazon Warehouse, es decir, era de segunda mano, pero prácticamente nuevo. Un día tengo que hablar de esto de Amazon Warehouse, porque mucha gente no lo conoce y es un chollazo. Y yo lo compré y me salió un poquito más barato, 125 euros creo que me había costado. Está muy bien. Si necesitáis un disco duro externo con velocidad de lectura-escritura rápida, os lo recomiendo muchísimo. Hay otro parecido de Western Digital, pero bueno, no me gusta tanto, me gusta mucho más este diseño de SanDisk. Y simplemente volver a deciros, ¿para qué lo uso yo? Pues lo conecto al Mac a través del cable USB-C a USB-C y abro Apple Photos, la aplicación Apple Photos, y le digo que se descarguen todos los originales en esa biblioteca. Esa biblioteca está apuntando a ese disco duro externo SSD y la biblioteca pues, de fotos se va descargando toda ahí. ¿Que se me estropea este disco SSD algún día y me falla? Bueno, pues no pasa nada porque todas las fotos están en la nube y volvería a redescargarla toda en el Mac y ya está. Pero bueno, me gusta tener ahí los originales pues para poder hacer ediciones, álbumes, etcétera, más rápido que en el iPhone, que muchas veces tienen que redescargarse las fotos, etcétera, para hacer una gestión avanzada de fotos o ponerme a modificar, ponerme a hacer álbumes, crear libros de fotos, que es algo que me gusta hacer también una vez al año. Pues prefiero tener la biblioteca de fotos en local, pues la tengo en el disco duro. Y también uso el disco duro pues para probar versiones del sistema operativo. Antes con el Mac de Intel, por ejemplo, pues tenía ahí una partición de ese disco SSD en el que tenía un Windows 10 instalado, de forma que pinchaba el disco SSD al Mac y arrancaba desde la partición de Windows de ese disco, desde el disco externo. Y realmente la velocidad era como si estuviera instalado en un disco interno, ¿vale? Y ahora lo uso también pues para probar versiones del sistema operativo MacOS, versiones nuevas, versiones beta. Por ejemplo, Monterrey no lo he instalado, pero el año pasado sí que instalé la beta en el disco duro externo y ya os digo, funciona como si estuviera instalado en el disco interno. Esa es la gran velocidad de este disco SSD. Y luego lo uso también pues eso, para transferir archivos grandes. Pues a veces vídeos grabados con el dron o con la GoPro, pues los descargo directamente al SSD para luego pues moverlos de un lado para otro o manejarlos mientras
más que nada mientras hago la edición o decido qué hacer con esos vídeos y luego ya pues van al NAS y a su almacenamiento definitivo. Pero este disco es muy versátil, además no ocupa nada y es una de las cosas que viene de viaje siempre conmigo, porque me puede hacer falta en cualquier momento y es muy rápido y sencillo utilizarlo. Y nada más por hoy, nos escuchamos mañana.